13. Vamos a Juan 13, versículos del 1 al 5. Juan 13 del 1 al 5. Deje su separador ahí, o una hoja, o una pluma, o su dedo, o el bigote. Los que traen postizo, no voy a poner la cara ahí. Se viene una transformación, se viene un cambio estructural en nuestra iglesia, se viene el tiempo de poner orden y estructura a nuestra iglesia. Apenas hace un par de semanas terminamos con la membresía, ya tenemos la membresía establecida, seguimos trabajando con los que son aspirantes a miembros, seguimos trabajando, no lo vamos a dejar así nada más. El propósito de la membresía no es nada más ser miembro, sino reflejar a Cristo, y la membresía es un paso más en ello. Pero se sigue el siguiente paso, que es la estructura dentro de nuestra congregación. Ya llegó el tiempo, no lo hice inmediatamente, dije vamos a dejar unas cuantas semanas para que terminemos de asimilar la membresía, pues se viene otro sacudimiento, ahora se viene la estructura. Ahorita va a entender por qué le digo esto, se liga mucho con la palabra del día de hoy. Juan 13 del 1 al 5 dice la escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos un momento y vamos a orar. Cierre sus ojos y concéntrese. Dígale: Señor, háblame el día de hoy. Espíritu Santo, nosotros creemos que esta palabra espiritual se discierne, se entiende, se degusta espiritualmente. Por eso nos hiciste nacer de nuevo, pusiste la mente de Cristo en lugar de la mente profana, pagana que teníamos, Señor. Te rogamos que en esa mente maravillosa que nos has dado nos permitas entender esta palabra, que baje al corazón y que dé fruto al 100%. Ser como Cristo, reflejar a Cristo, glorificar a Cristo. Esa es la intención de esta palabra por la cual tú la envías, Señor. Es el motivo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Dios. El día de hoy vamos a comenzar a escudriñar versículo a versículo el capítulo 13. 13 capítulos llevamos ya del Evangelio del discípulo amado, el apóstol Juan. Este capítulo los comentaristas lo dividen en tres grandes secciones. La primera, el lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús y todo lo que conlleva. La segunda parte es la preparación para el nuevo mandamiento, así como la sorpresa de los discípulos cuando supieron, que Jesús iba a ser traicionado. Jesús les anuncia la traición. La tercera parte, el nuevo mandamiento y la negación, la predicción de la negación de Pedro. Los comentaristas lo dividen, la mayoría de las Biblias de habla hispana vienen con esos tres grandes subtítulos. Si usted ve su Biblia, la mayoría viene tres subtítulos nada más en el capítulo 13. Sin embargo, como ya es nuestra costumbre, nosotros lo vamos a ir desglosando en muchas más partes, porque así lo requiere nuestra edificación integral en el área espiritual. Así que comencemos viendo los primeros 5 versículos. Versículo 1, vamos ya a adentrarnos, no hay más preámbulo. Versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En este versículo comienza lo que muchos eruditos en la materia llaman la segunda parte de este evangelio. Mucha gente clasifica el evangelio de Juan del versículo 1:1, capítulo 1:1 al 12:50 es la primera parte del evangelio. A partir del 13:1 en adelante es la segunda parte del evangelio. Como lo mencionamos, ellos lo hacen así porque el final del capítulo anterior, la diferencia se vuelve muy marcada con lo que vemos de ahora en adelante. Todo lo que
suceda de ahora en adelante ya tiene que ver con los discípulos en la gran mayoría de las ocasiones. El ministerio público de Jesús terminó en el capítulo anterior. Estamos a escasas horas de que Jesús sea entregado a los judíos para ser sacrificado. Juan nos deja claro que la Pascua está por llegar y que Jesús sabía perfectamente que su hora había llegado para pasar del mundo nuevamente al Padre en los cielos. Juan en este capítulo nos deja ver tres situaciones. Primero, que Jesús estaba totalmente consciente de su misión, de su persona, de su divinidad en todo momento. Jesús hace mención de su misión y de su deidad. Ha llegado el tiempo de que pase al Padre, ha llegado el tiempo de que ha llegado mi hora. ¿Cuál era la hora? La hora de ir a la cruz del Calvario. Yo y el Padre uno somos, les había dicho a los judíos. Jesús sabía que su hora había llegado. Es importante hacer notar esto. En nuestro tema va a tener importancia un poco más adelante, pero en el ámbito general también es importante. ¿Por qué? Porque desde los inicios del cristianismo mismo hay algunas corrientes filosóficas que catalogaron a Jesús como un chivo expiatorio sin estar enterado. De hecho lo vimos cuando estuvimos hablando de cristología, que hay algunas corrientes que dicen que sí, que Jesús fue nuestro sacrificio, pero que Jesús ni sabía. Que Jesús nada más era un maestro judío, un rabino, buena onda, que predicaba el labor, y que cuando vio ya lo estaban crucificando, y que en ese momento Dios dijo, pues bueno, tomamos este sacrificio y salvamos a la humanidad. No es así. Esto nos deja a nuestro Dios como un Dios que no planea, que no tiene decreto, que no tiene propósito. Dicen que Jesús no tenía la intención, que ni siquiera sabía que iba a morir. Esto es una ofensa a la omnisciencia, al cometido mesiánico y a la misión redentora de Jesús. Juan también aclara la segunda situación que entendemos. Juan nos aclara que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Habla de la demostración de amor que está a punto de darse, de una demostración en toda plenitud del amor incondicional de Cristo, el cual está a punto de mostrarse cuando Jesús de manera sumisa va a morir colgado en una cruz. Ya entendimos hace un ratito, de hecho someramente, porque le decía, hay toda una predicación acerca de eso, pero ya entendimos lo que va a pasar Jesús y lo vamos a ver más a fondo más adelante cuando lleguemos a ese punto. Juan nos está hablando de esta situación cuando dice amó los suyos, los amó hasta el fin. Nos está hablando de lo que está a punto de pasar, de la muerte en la cruz por los suyos, los que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo, los elegidos por gracia. La tercera situación que encontramos en el versículo 1, por último, pero no menos importante, nos aclara que la fiesta de la Pascua, la más importante celebración de la nación judía, que conmemora la salida de la esclavitud de Egipto por parte del pueblo de Israel, estaba a punto de ser celebrada. No quise tocarlo porque hay una aparente desfase. Ya después, cuando vayamos por el capítulo 18, vamos a entrar bien en materia, porque los evangelios sinópticos parece que nos dicen que la Santa Cena, que las cosas sucedieron un día después, y Juan parece que nos está hablando de un día antes. Yo no sé si ha leído los 4 evangelios varias veces, busque en internet armonía de los evangelios y se va a dar cuenta como que, caray, como que falta un poco. Ya cuando llegamos al capítulo 18 retomamos esto y lo vemos a fondo. Versículo 2. Ahorita ya vamos a llegar a lo que nos toca materia. Juan continúa su relato. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. En cuanto a esta situación, en un par de semanas más adelante nos vamos a adentrar. Es un tema importante lo que sucede cuando el corazón de Judas es llenado por Satanás. Solamente hay que hacer mención una vez más de la omnisciencia del Señor Jesucristo, que supo el momento exacto en que Satanás llenó el corazón codicioso de Judas para entregarle. Versículos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó sus vestidos, una mejor traducción es sus vestidos, y tomando una toalla se la ciñó
Luego puso agua en un lebrillo, en una especie de tina de barro, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla de lino con la que estaba ceñido. Quiero que ponga mucha atención. Es jueves por la noche. El sol ya se puso. ¿Por qué le digo esto? Y quiero que tenga en mente esto también, predicaciones más adelante. Para los hebreos, el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 5:59 del día siguiente. ¿Sí sabía eso? ¿Ha leído el libro de Génesis? Que dice en Génesis, y creó el Señor esto y esto, y fue la tarde y mañana del día primero, y fue la tarde y mañana del día segundo. ¿Sí ha escuchado? ¿Sí ha leído eso? ¿Sabe por qué es así? Porque para los hebreos, para los semitas, el día no empezaba como nosotros a las 0 horas y termina a las 23:59. Para ellos empieza a las 6 de la tarde y termina a las 5:59 de la siguiente tarde. Por eso ellos dicen la tarde y mañana. Para ellos así es el día. Ponga mucha atención, más adelante esto lo vamos a recordar. Es jueves por la noche. El sol se había puesto, estaba terminando un día, estaba comenzando el otro para ellos. Es hora de cenar. La situación es como sigue. Jesús y sus discípulos han llegado de Betania. Sus pies, cubiertos únicamente por sandalias, habían estado expuestos a polvo, arena, tal vez hasta lodo. Estaban sucios, estaban incómodos. En estas circunstancias es por eso que había una costumbre. En el tiempo de la Biblia, en el tiempo de los hebreos, desde hace mucho antes de Cristo, había una costumbre llamada el lavamiento de los pies. Era una costumbre que tú llegabas de visita a una casa y entonces el dueño de la casa les hablaba a sus criados y les decía, lávenle los pies, porque viene de la calle, trae sus sandalias nada más. Algunos hasta descalzos, trae los pies llenos de polvo, trae los pies todos llenos de lodo, de arena, y se siente incómodo, quiere descansar. Se acostumbraba al lavamiento de los pies. No era el anfitrión el que lo hacía. Por lo regular, era una tarea que se asignaba a los más bajos sirvientes. Primera de Samuel 25:41. Deje ahí su dedo. Primera de Samuel 25:41. El lavamiento de los pies era una tarea que se asignaba al sirviente más bajo. Si había varios sirvientes en la casa, esclavos de hecho, acuérdense que la palabra doulos en el griego significa esclavo. Nosotros no somos sirvientes de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor y Hacedor. Vemos un ejemplo en 1 de Samuel 25:41. Dice la Biblia, y Abigail se levantó e inclinó su rostro en tierra y le dijo a David, he aquí tu esclava, que será una esclava para lavar los pies de los esclavos de mi Señor. ¿Ha leído 1 de Samuel 25? Nos habla de la historia de dos personas, Nabal y Abigail. Nabal, un hombre recio, malo, que estaba en contra de todo, y entonces Nabal peca, se enoja con David. David va a ir a acabar con él, Nabal muere, Abigail va, intercede, vaya, después lo lee en su casa. Le estoy dando los 50 versículos en 10 segundos, pero algo que pasa es que al final Abigail va y se presenta con David, se inclina en tierra y le dice, Señor, ponme como la más vil de tus esclavas. Es más, a tus esclavos yo les lavo los pies. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que ponga mucha atención, que la tarea de lavar los pies era para el esclavo de más baja condición. Cuando Juan el Bautista se acerca con Jesús y le dice, ¿cómo me pides que te bautice? Yo no soy digno de encorvarme a quitar tu calzado. Estaba hablando de lavar los pies. Lo que tenían que hacer era que llegaba el invitado, se sentaba, llegaba el esclavo, se encorvaba, quitaba el calzado. Una vez que tienes el calzado a un lado, empezaba a lavar los pies con las manos. Juan el Bautista, cuando dice, no soy digno de desatar tu calzado encorvado, estaba diciendo, bueno, no soy ni como el más mínimo de los esclavos que te pueda lavar los pies. No soy ni eso, decía Juan el Bautista. Pero aquí en el aposento alto no tenían un sirviente, no había esclavo.
En consecuencia, tenía que ser uno de los discípulos el que prestara el servicio, pero ninguno estaba dispuesto. Todos eran hombres orgullosos. Unos momentos antes, lo más probable es que haya sido cuando querían ocupar el lugar a la mesa, habían tenido una discusión sobre quién era mejor de ellos. Lucas 22:24. No había esclavo que le lavara los pies, entonces se tenía que hacer la faena. Decimos aquí en México, se tenía que rifar uno de los discípulos. Pero oh sorpresa, los discípulos estaban discutiendo. Oye, a mí déjame, yo voy aquí a un lado de la cabecera. ¿Cómo crees, Pedro? Si soy el amado. ¡Ey! Yo soy. Y estaba con una pelea los discípulos sobre el orgullo. Lucas 22:24. Eran hombres orgullosos que estaban discutiendo acerca de cuestiones de grandeza. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería, ¿qué? El mayor. Si tú lees el contexto en Lucas, lo más probable es que nos hable de este momento, de que cuando llegaron a la mesa, ¿se acuerda que vimos en las parábolas de Jesús, cuando vimos que te dice no ocupes el lugar hasta enfrente, mejor siéntate en la orilla? Es mejor que te digan, hey, no, ven, tú pásate acá, a que estés sentado en la mesa de honor y te digan, oye, es que este ya está reservado, vete para allá atrás. Los discípulos traían ese entre. Oye, a mí me toca al lado de Jesús. No, ¿cómo crees? A mí me toca al lado de Jesús. Esta no era la primera vez que habían tenido una pelea en cuanto a esto. La pregunta, ¿quién es el mayor de entre ustedes?, parece que ocupaba la mente y corazón de los discípulos en muchas ocasiones. Todavía no había permeado en ellos la grandeza, que la grandeza se mide con la vara del servicio. En el aposento alto todo estaba listo. Ya estaba ahí el lavamanos, la tina, el lebrillo. Estaba una jarra. Se acostumbraba que tenías un lebrillo vacío sin agua y tenías una jarra con agua. Una vez que le quitabas las sandalias, ponías sus pies dentro de la jarra, del lebrillo, y le vaciabas un poco de agua. Y ahora sí, con esa agua y tus manos le quitabas a mano limpia. Obviamente no había guantes de látex. ¿Cuántos les gustaría lavar los pies de alguien? ¿Cuántos le lavan los pies a su esposa? No, nadie. No, ni yo. Ni yo. Nada más preguntaba. Ahora imagínate Jesús lavándole los pies a 12 discípulos con las manos, sin guantes. El aposento alto está listo. Ahí está el lavamanos, ahí está la jarra, ahí están también los paños de lino o la toalla. Había agua en la jarra, pero nadie se movía. Todos esperaban que el otro tomara la iniciativa. Tú, Juan, le apestan los pies a Pedro. No, yo no. Todos estaban esperando que otro tomara la iniciativa. Entre esos discípulos, además, había uno de carácter tan vil que en ese momento no solamente no pensaba en no lavar los pies, ¿qué tenía en mente? ¿Cuánto me irán a dar por Jesús? Era el diablo el que había puesto en el corazón de Judas Iscariote este propósito vil, habiendo descubierto desde hacía tiempo Judas que ser discípulo de Jesús no era buen negocio. Él era una persona avara, estaba decidido a no ser excluido de la sinagoga. Por el contrario, él pensaba, no me conviene ser discípulo, no se gana mucho, mejor lo entrego, sirve que no me expulsan de la sinagoga y hasta gano algo de dinero. Fue en medio de este tipo de hombres, bueno, hasta un incrédulo. ¿De quién estoy hablando? De Tomás, hasta un incrédulo. Lo más probable es que Tomás en ese momento decía, ni creo que pase nada. Orgullosos, arrogantes, traidores e incrédulos, todos volteándose uno a ver a otro. ¿Y quién fue el que tomó la iniciativa? Jesús. Fue en medio de estos hombres que en su interior se sentían importantes, hombres entre los cuales estaba Judas el traidor, que Jesús estaba a punto de presentar el más grande ejemplo de humildad y servicio. ¿Por qué mencionamos a Judas? Porque Jesús, ¿por qué menciona Juan a Judas en el versículo 2 y no en el 4, en el 5? Porque nos hace ver que Jesús ya sabía que estaba lavando los pies
de un traidor. ¿Se da cuenta? ¿Yo por qué le voy a servir al hermano si el hermano es y lo...? Jesús fue y le sirvió a un traidor. Lo vamos a ver semanas más adelante. Mojó su bocado en el plato y le dijo: ten, come conmigo. Eso era un acto de intimidad sublime. De hecho, aún en nuestro país, por mucho que quieras a tu esposa, tu cuchurrumina, te dice: dame, pues agarra tu cuchara. En ese entonces era todavía mucho más. Cuando el anfitrión tomaba un bocado de su propio plato y se lo daba a alguien, estaba diciendo: miren, lo quiero, es mi amigo, lo admiro. Imagínate, ese trato le dio Jesús a Judas. Dijo: este me va a traicionar, no importa, me hinco delante de él y le lavo los pies. Otra circunstancia maravillosa que nos agrega gloria a Jesús, por eso le dije ponga mucha atención. Jesús sabía que era Dios. Sí, se lo acabo de decir en el versículo 2, en el versículo 1, de las 3 implicaciones del versículo 1, Jesús sabía que iba a Dios de donde vino, sabía que iba al Padre. Él estaba perfectamente consciente de que los ángeles podían venir y servirle. Y aún así dijo: no importa, yo me hinco y les lavo los pies a mis discípulos. Creo que sí ya estamos entendiendo a dónde vamos, ¿verdad? Jesús estuvo esperando bastante. Los discípulos ya tenían su lugar ocupado en la mesa en forma de U. Acuérdese, la tradicional era como poner 3 mesas, 2 brazos salidos, una en medio, era la mesa en forma de U. Por eso aquellos que dicen: ¿por qué una mesa para 24? Porque nada más se sientan de un lado. No, era una costumbre que nada más te sentabas de un lado para que por el frente te pudieran servir. Los discípulos ya estaban sentados a la mesa, la comida estaba servida, estaba a punto de comenzar la cena y ninguno se ofrecía al prestar el servicio que más vil para el esclavo. La jarra, el lavamanos, la toalla estaban colocados a plena vista de todos los que estaban ahí. Los acusaban. Estos utensilios constituían una acusación silenciosa contra estos hombres y aún así nadie se movió. Fue en ese entonces que Jesús comenzó a actuar. Con calma se levantó, se quitó las vestiduras. Le dije, una traducción más acertada es vestiduras. Juan utiliza una palabra plural que es vestiduras, tanto aquí como en el verso 12. ¿Por qué le digo que es importante esto? Vaya, Filipenses 2:7. De inmediato viene a memoria y el Señor lo liga con Filipenses 2:7. ¿Usted cree que fue la primera vez que Jesús se humilló a servir? No, ya lo había hecho antes, 33 años antes. Filipenses 2:7, desde el 5 al 7. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él sabía que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque voy a bajar yo si soy Dios. No, sino que, ¿qué dice? Se despojó. Por eso el apóstol Juan utiliza una palabra en plural, nos liga directamente, nos recuerda Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Lo que había hecho 33 años y medio antes, al bajar del cielo, despojarse del uso de sus atributos, lo hizo 33 años y medio después. Se despojó de sus vestiduras, se hincó y se puso a servir. Jesús se quitó también su manto exterior y su túnica, al igual que el cinturón. Entonces tomó un paño grande, no crea que era una toalla pequeña, era una toalla grande, te alcanzaba a darte vuelta por un lado, darte vuelta por el otro lado, te la enredabas en la cintura y todavía quedaba metro o metro y medio libre para que pudieras trabajar con ella. Se lo ciñó de forma de que la extremidad de la toalla sirviera para secar los pies de los discípulos. Después de habérselos lavado con las manos, verdaderamente el Señor de la gloria se revistió de humildad. No me sorprendería que esto es lo que tenía en mente el apóstol Pedro cuando escribió Primera de Pedro 5:5. Vaya ahí adelante.
Primera de Pedro 5:5. Qué bueno que sí estamos entendiendo y apenas vamos en la punta del iceberg. El apóstol Pedro fue testigo directo de esta situación. Por eso no nos sorprendería que cuando el apóstol Pedro dice revístanse de humildad, tenía en mente el acto sublime de Cristo. Él estaba diciendo, hagan lo que hizo Jesús. Si es necesario que te humilles, que te hinques, que sirvas al traidor, al incrédulo, al orgulloso, no importa, Jesús hizo lo mismo y Jesús era Dios. Es Dios, perdón. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a todos los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Y qué dice Pedro? Revestidos de humildad. A esto es a lo que se refería el apóstol Pedro. Juan describe uno a uno los detalles de esta gran acción. La escena que presenció Juan había dejado una huella imborrable en su mente. Él estaba presente, es obvio. En consecuencia, el relato que nos da Juan es muy gráfico, muy vívido. La razón por la cual Juan lo hace así es porque quería que quedara igual plasmado en la mente y corazones de los lectores. Debemos detenernos un momento aquí. No vamos a continuar los siguientes versículos la próxima semana para aprender bien la lección. Jesús derramó agua de la jarra de lavamanos, colocó esta jarra en el piso justo detrás de uno de los discípulos. La Biblia no nos dice con cuál empezó, y comenzó a lavar los pies uno a uno de sus discípulos. Nos dice la palabra comenzó a lavar, tal vez porque más adelante, y lo vamos a ver en las próximas semanas, es interrumpido por Pedro. Cuando llega Pedro le dice, espérame Señor, a mí no. Ya hemos entendido perfectamente que Dios, sin nosotros pedirlo, ni mucho menos merecerlo, nos escogió desde la eternidad pasada, nos salvó en el tiempo. Y también hemos entendido que uno de los motivos por los cuales Dios nos tiene en la tierra entre el tiempo de la salvación y el tiempo de la glorificación es para reflejar a Cristo. ¿Por qué cuando tú naces de nuevo no te vas al cielo? ¿Por qué tienes que esperar hasta morir y ser glorificado? Porque Dios tiene un plan, y ese plan es que en ese tiempo tú reflejes a Cristo. Lo que ahora es importante entender es que una de las maneras en que mejor vas a reflejar a Cristo es sirviendo. Tú no me puedes levantar la mano y decir, yo reflejo fielmente a Cristo, si tú no sirves en lo que sea. Área de servicio hay mucha. Mateo 20:28. Hay gente que quiere el cargo, hay gente que quiere ser visto, hay gente que quiere el llamado, pero la mayoría de la gente no quiere el servicio. Y la vara de la grandeza mide en cuanto a servicio. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser considerado como digno? ¿Quieres ser considerado y que la gente te vea? Sirve. Sirve, 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 sirve. Si tú no estás sirviendo a los demás como Cristo lo hizo, todavía te falta mucho por reflejar a Cristo. Todavía estás en pañales. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Jesús no vino a que lo estuvieran sirviendo, Jesús vino a servir. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. La mentalidad de mucha gente que viene a la iglesia, que todavía tiene, es de consumir y no aportar. Vienen a la iglesia preguntándose cosas como, ¿qué me va a dar Dios hoy? ¿Cómo Dios puede bendecirme? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué me pueden ofrecer en esta iglesia? ¿Qué pueden hacer por mí los demás? Debemos de entender que fuimos creados para contribuir, no solo para consumir, para aportar, no solo para quitar, para ayudar y no solo para recibir ayuda. Dios nos ha diseñado para marcar la diferencia, pero el pensamiento cristiano contemporáneo es todo lo contrario. Somos la oveja perfecta. Nuestras oraciones son me como oveja. Bendíceme, ayúdame, libérame, socórreme, levántame, dame, prospérame, puro me.
Somos la oveja perfecta porque todo queremos que nos den, que nos hagan, que nos llenen, que me hagan. ¿Y cuándo vamos a aportar? Jesús, no me vas a decir que no puso el ejemplo, ¿o no? O estoy leyendo, estoy en otro lado, creo. ¿Sí? ¿O está siendo muy fuerte? Las palabras bendíceme, dame, prospérame, ayúdame son las que más usamos en nuestras oraciones. Lamentablemente muchos se escudan para no servir en una frase que se oye muy espiritual. Yo sirvo a Dios, yo no sirvo a los hombres. Usted no me puede criticar, pastor, usted no sabe mi corazón. Yo sirvo a Dios, yo no sirvo a los hombres. Cada vez que servimos a los hombres, servimos a Dios. Si no servimos a los hombres que vemos, ¿cómo podemos decir que servimos a Dios que no lo vemos? Mateo 25, 44 y 45. Ahora, quiero que entienda algo. Jesús estaba sirviendo a Dios cuando lavó los pies de los discípulos, Usted no puede decir yo sirvo a Dios sin servir a los hombres. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de servidumbre. Lea el libro de Hebreos 8 y se dará cuenta que el mayor y mejor ministro es nuestro Señor Jesucristo. El mejor servidor que Dios ha tenido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Él a quién sirvió? A los hombres. Mateo 25, 44 y 45, el juicio de las naciones. El Señor les dice que van a ser echados a la izquierda, al lago de fuego, aquellos que no le visitaron, aquellos que no le dieron, aquellos que no se interesaron por Él. Y dice, unos de ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vi hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? ¿Cuándo te vi en la cárcel? ¿Cuándo te vi necesitado y no te serví? Entonces Jesús responderá diciendo, de verdad te digo, es una verdad tremenda. En cuanto no se lo hiciste a uno más pequeño, como no se lo hiciste a tu prójimo, tampoco ¿qué? A mí me lo hiciste. El servicio a Dios es la respuesta, es el gozo manifestado de ser su hijo. Yo no sirvo a Dios por obligación, no servimos a Dios por miedo a represalias. Es que hay que servir a Dios porque si no te va a ir mal. No es así. Servimos a Dios por gratitud, por lo que ha hecho por nosotros. Si tú no tienes ganas de servir, si en tu corazón no está el anhelo, el fuego por servir, quiere decir que tal vez no has comprendido lo que significa tu salvación. Un verdadero cristiano debe de saber que el servicio no es una opción, no es algo que puedes elegir hacer como tu tiempo libre o cuando tengas ganas de hacerlo. El servicio es el corazón de la vida cristiana misma. Por la falta de servicio es que muchos que se consideraban cristianos se han atorado, han dejado de crecer o definitivamente han regresado a un estado peor que antes de llegar a los pies de Cristo, porque no entendieron que servir es un deleite, es un llamado. Servir es parecerte más a Cristo. Una persona madura espiritualmente no es aquella que hace milagros, no es aquella que tiene 25 años en la iglesia. Un cristiano maduro, entre otras características, es un cristiano que sirve de forma natural, que el servicio se le da como algo natural. ¿Quieres saber si estás madurando en tu cristianismo? Ves una necesidad y dices, yo la suplo, quiero servir, quiero hacer. En nuestro país le decimos acomedidos, la Biblia les llama diligentes. ¿Quieres saber si todavía te falta madurez en tu cristianismo? Ves y dices, pues ahí hay más, pues que lo haga otro, ¿no? Pues a mí no me toca, a mí no me dijeron. Lo último que muchos necesitamos ya es otro estudio bíblico. Ya sabemos más de lo que estamos poniendo en obra. Lo que ya necesitamos, iglesia, escúchame bien, es empezar a ejercitarnos espiritualmente por medio del servicio. Quiero que cierres tus ojos, vamos a terminar ya. Creo que ahora entiende por qué le dije, se viene una estructuración, se viene orden y se viene el momento para muchos de retomar el servicio y para otros de empezar a servir. No servir indiscriminadamente, ya lo hemos hecho antes, sabemos cómo hacerlo, organizar, traer orden. Cada vez que Dios levanta algo, Él trae orden. Cuando levantó su creación, dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios la ordenó. Cuando levantó al pueblo de Israel, Dios le dio jueces.
Cuando lo llevó al desierto, Dios le dio una estructura en el tabernáculo. Cuando los llevó a ser una nación establecida, les dio una estructura en el templo. No podemos estar sin orden y sin estructura. Cierre sus ojos y entienda, por favor, amado hermano, un cristiano que madura en esta área es un cristiano que deja de preguntar quién va a suplir mis necesidades y comienza a pensar cómo le hago para suplir yo esas necesidades. Lo maravilloso de esto, y con esto quiero terminar, quiero que terminemos con esto, lo entendimos el domingo pasado, es que Dios no te necesita para nada. Ya lo entendimos. Dios puede hacer que una piedra se levante. Dios puede hacer que un asna hable de nuevo. Jesús mismo tomó la iniciativa cuando los discípulos no lo hicieron. No creas que somos los manos y pies del Señor y que el pobrecito está atado aquí a nuestra voluntad. No. Lo que Dios está poniendo en tus manos es el privilegio de ser un instrumento para su gloria. Si verdaderamente anhelas ser como Cristo y glorificarle, el tiempo del servicio, el tiempo de ceñirte la toalla, sin importar que estés lavándole los pies a un traidor, a un orgulloso, a un incrédulo, sin importar que había otros más que lo podían hacer, sin importar que parecería que tienes una mejor posición. El tiempo del verdadero servicio de corazón está llegando a nuestra iglesia y le doy gracias a Dios por ello, porque es una manera más en que reflejamos a Cristo. Es el corazón de reflejar a Cristo, porque en nuestro corazón nuestra naturaleza es egocéntrica. Al ser humano no le gusta hacer, le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Por eso el servicio es una manera sublime de decir: ego, hazte a un lado, muérete a los pies de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias en esta maravillosa tarde ya. Anhelamos seguir tu ejemplo, anhelamos, como tú, despojarnos de nuestras vestiduras, de aquello que nos va a hacer estorbo para servir. Anhelamos quitarnos nuestros prejuicios, quitarnos el enojo, quitarnos la duda, la apatía, la indiferencia y ceñirnos la toalla del servicio. Sin importar a quién estemos sirviendo, te estamos sirviendo a ti, a final de cuentas. No importa que haya ladrones, no importa que haya traidores, no importa que haya incrédulos o orgullosos entre aquellos que servimos. Si servimos de todo corazón es porque te estamos haciendo el servicio a ti, Señor y Dios. Estamos siguiendo tu ejemplo, estamos haciendo las cosas como tú las hiciste. No importa que tengamos que humillarnos y quitarnos nuestro estatus, no importa que tengamos que inclinarnos y tomar con nuestras manos los pies descalzos de los demás, no importa. Tú, siendo Dios todopoderoso, te humillaste para hacerlo. ¿Qué pretexto podemos poner nosotros, simples criaturas tuyas? Antes bien, Señor, inspira en nosotros esta necesidad de servir. Si es que verdaderamente hemos entendido nuestra salvación, es porque ya tenemos esa necesidad de servir. Y si no la hemos entendido bien o hemos dejado que ese fuego se apague, te rogamos que lo avives en nosotros. Por medio de esta palabra, aviva el fuego del servicio en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque el tiempo que se viene para tu iglesia, de orden, de estructura, de servicio, yo creo firmemente que Cristo en muchos de los que estamos aquí nos va a hacer andar con la toalla ceñida. Veremos mucha gente con la toalla ceñida a la cintura, secando los pies de los demás. Gracias, Padre, por aquellos que estás inspirando en su corazón el servicio, por aquellos que lo hiciste y por aquellos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Mire, 12:30 en punto le dije.